Hoy tenemos por aquí el Pulsar Super Glide. Es un Glasspad, pues bastante reconocido por la comunidad de los Glasspad, valga la redundancia. No me quiero enrollar demasiado, por aquí tenéis la caja, si queréis verla un poco mejor o algo. ¿Vale? Las demás partes, bueno, un poquito de pereza enseñarlo. Pero bueno, básicamente eso, que pone aquí Super Glide, Premium Glass Mousepad, etcétera, ¿vale? Como veis, es un Glasspad color rojo. Me gustó este color. Había más colores que estaba en blanco, lo estaréis viendo por aquí en algunas fotos, incluso vídeos. Estaba en blanco con unos detalles en rojo, si no me equivoco, y en negro con algunos detalles en rojo. No me lo pillé en negro, y menos mal, porque los Glasspad, bueno, pues pillan bastante mierda, ya lo hablaremos más adelante. Y en negro yo creo que se hubiese visto demasiado el polvo, porque cogen, de verdad, cogen mierda muy fácil. En fin, size, tamaño, XL. Hay uno que es más grande todavía, os estaré enseñando fotos por aquí, o incluso vídeos, obviamente, que es como los mousepads estos que son alargados gigantes, ultra wide le voy a llamar, y era más grande todavía, o sea que supongo que este, el que os estoy mencionando ahora, se llamará XXL de size. ¿Este cuánto es? Pues 490 mm por 42, o sea, por 420 mm, es decir, 49 centímetros por 42 centímetros. Bastante bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien la medida, casi 50 centímetros de largo y de alto 42 centímetros. Vamos a empezar con el unboxing, así directamente a pelo, ¿no? Directamente, vamos a abrirlo y aquí tenéis, por arriba no estáis viendo, pero bueno, es simplemente color cartón así y ya, no hay nada interesante, literalmente está vacío. Bueno, como podéis estar viendo, a mí me flipa, o sea, ojalá hubiesen sacado el Glasspad, que no sé si existe, cuando esté editando el vídeo lo miraré, de este color en azul, porque es que es precioso, te lo digo en serio, que el color este lo hubiese quedado increíble. Si no, pues bueno, gente de Pulsar, yo que sé que estáis esperando, tío. Por cierto, mandarme más Glasspad, ¿verdad? Yo que sé, este lo compré yo en mi bolsillo, mandadme otro, ¿no? Venga, seguimos por aquí. ¿Qué tenemos? Pues mira, pues esto, yo que sé, advirtiéndote, como que de los usos y tal, la verdad que no me lo he leído, ni me lo pienso leer ahora mismo, la verdad. Lo estoy poniendo al revés. Tenemos esto de el uso, supongo, del Glasspad, etcétera, y por aquí igual está mayormente en chino, supongo, coreano, japonés, yo que sé. Y aquí, pues una pegatinita de Super Glide, bastante chula. Ahí la camarita está aquí, bastante chuleca, ¿vale? Pone by Pulsar Gaming Gears. ¿Me has visto en inglés? Vale, y aquí dentro estaría la chicha. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un corte y quito esta caja porque no la estáis viendo, pero abierta es inmensa y me está literalmente doblando la silla. Así que voy a hacer un corte y sacamos esto de aquí y lo abrimos aquí. Vale, y esto es lo que había dentro. Podemos quitarlo. Básicamente esto es una goma Eva, goma espuma, como quieras decirle. Eran de 5 milímetros. De hecho, lo podemos medir ahora mismo. 5 milímetros de grosor, bastante bien para proteger el Glasspad, ¿vale? Lo podemos quitar y aquí tenemos la chicha. Lo vamos a tirar por ahí, no nos interesa. Perdón si está más sucio de la cuenta, ¿vale? El Glasspad no debería estar más sucio de la cuenta porque lo he limpiado antes del vídeo. Vaya, que coge mierda, que da gusto, ¿eh? Los Glasspad. Esto no es de la marca ni nada, en plan, esto yo creo que es en general los Glasspad. Y bueno, como podéis ver, el color es precioso, tío. O sea, es súper llamativo. Vamos a abrirlo, vamos a sacarlo sin forma de tacazo. Vale, vamos a abrirlo de aquí, sin romperlo, por favor, que tampoco es que sea barato. Cuesta un poco sacar. Y es normal, porque ahora os voy a enseñar una cosa. Vamos a empezar primero con el Glasspad, ¿vale? Que no sé si se podrá apreciar de una manera. Bueno, os lo voy a enseñar por ahí. Precioso. Pone, bueno, pues Super Glide por ahí, las medidas, el tamaño. Bueno, el color pues es evidente. Y es súper bonito, o sea, es una locura. Cuesta un poco sacarlo y es por esto. ¿Estáis viendo esto? Esta es la típica goma skate, como queráis decirle, glides, que se agarra a la mesa, esta para que no se despegue. Pues es esta, ¿vale? O sea, está repleto. Esto no hay cojones de moverlo de la mesa sin querer, ¿vale? Esto lo haces queriendo o no lo haces. Y a ver si, lo voy a enseñar en la cámara, a ver si podéis apreciar que no es totalmente liso. O sea, al tacto, ya veis que le he metido un golpe y no le pasa absolutamente nada. Esto es mucho más duro de lo que la gente cree que esto va a ser súper endeble, nada. Tampoco es para meterle golpes, pero bueno, que no le va a pasar nada por lo que acaba de pasar. No es totalmente liso. No se nota muy bien al tacto, ¿vale? Pues desliza perfectamente. De hecho, por la rugosidad que tiene hace que deslice muy bien el ratón, pero no es liso del todo y sobre todo visualmente se aprecia mucho más. En cámara no lo sé, así que vamos a comprobarlo ahora mismo. Fijaros en la S mismamente. ¿Veis ahí como algo de rugosidad? Incluso la S un tanto desenfocada. Mira, ahí creo que se ve un poco. Pues es como... Es eso, es como rugoso, no sabría explicarlo bien, pero vaya, que no es totalmente liso, para que me entendáis. Llegados a este punto, vamos a hablar de los pros y los contras de este Glasspad. Quiero aclarar que este vídeo no está patrocinado por Pulsar. Si lo estuviese, tampoco cambiaría en nada, porque mi filosofía con este canal es ser totalmente sincero y no porque haya una colaboración, promoción, etcétera por medio, cambie de parecer. O sea, simplemente voy a decir lo que opino de cada cosa. Si me gusta, bien, si no me gusta, pues también, o sea, lo digo y ya. Así que, bueno, vamos a empezar con los pros. Vamos a empezar por uno que es, bueno, subjetivo, pero que yo
yo creo que está ahí. Estéticamente, creo que tiene muchísimo más potencial. Los colores se sienten más vivos, no se desgastan los colores ni la estética, por así decirlo, del Glasspad. Y bueno, yo creo que tiene muchísimo más potencial en ese sentido porque los colores se sienten más vivos y puedes poner como mejores diseños que en un mousepad normal, ¿vale? Que ya hay mousepads normal que son muy bonitos estéticamente, pero creo que sería bastante mejor en cuanto a diseño, pues los Glasspad. Luego, tienen mucha más durabilidad que un mousepad normal. Yo sé que tenéis por ahí un mousepad que lleváis con él 5 años, ¿vale? Pero yo estoy hablando de un mousepad que esté como el primer día, por así decirlo. Si os informáis bien, en verdad, si no recuerdo mal, no duran más de que un año, menos te diría. Los Glasspad duran infinitamente más, ¿vale? ¡Hey! Aquí la Damai de la edición y he tenido que parar esta parte mientras que estaba editando para poder explicaroslas bien. Lo que quería referirme es a que el mousepad, cuando lleva un año usándose, por lo general ha perdido sus cualidades. También depende del uso, o sea, si le dais poco uso, pues seguramente no. Pero si en menos de un año o en un año puede haber perdido sus cualidades si lo usáis mucho. ¿A qué me refiero con cualidades? Bueno, pues a su rugosidad, su aspecto, es decir, la estética, etcétera. Igual no desliza igual que el primer día, etcétera. En este sentido, gana el Glasspad porque dura muchísimo más. Así que nada, eso era todo. Luego, tienen bastante mejor limpieza. O sea, literalmente tú coges, está sucio, tú coges esto, lo echas por ahí, echas yo que sé, un par por decir, pero en verdad son más, ¿sabes? Y coges con papel de cocina, servilletas, como quieras llamarle, le das bien y se queda limpito. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que desliza mejor. Eso era más que obvio, ¿vale? Vamos a hablar ahora de eso, pero pues desliza mejor. ¿Qué más tenemos? Vale, esto ya es algo personal. Como veis, llevo un rato con esto puesto. ¿Qué es esto? Es una manga, ¿vale? Porque yo jugaba antes con mousepad, el normal, obviamente, no Glasspad, y notaba que, bueno, pues yo siempre soy una persona que tiene poca sensibilidad y le gusta tener pocos DPI en todos los juegos, en todos los ámbitos. O sea, yo literalmente estoy con mi PC y yo para mover de un lado a otro tengo que mover esto, porque uso literalmente el mínimo, que son 400 DPI en este ratón. Y bueno, en fin, que hacía como mucha fricción con el mousepad y con la mesa y se me quedaba como el brazo pegado, ¿vale? ¿Qué pasa? Me compré la manga y notaba que en el escritorio no se me quedaba el brazo pegado, pero en el mousepad sí, porque era tela con tela, entonces era una fricción. Dije, hostia, pues con el Glasspad tiene que deslizar bastante bien. En efecto, con el Glasspad desliza perfectamente mi brazo. Entonces, para mí esto es un punto personal, de hecho es por lo que más me compré el Glasspad, siendo totalmente honesto. Y ahora vamos con los contras, ¿vale? Se nota mucho más la suciedad, sobre todo si es un Glasspad negro. Por eso no lo pillé en negro también. Pero es verdad que me lo pillé en rojo porque, no sé, se me metió en los ojos y dije, ¡buah! Que el rojo está guapísimo. Y me sigo quedando con el rojo, ¿sabes? Me parece precioso. Y si estuviese en azul, me lo hubiese pillado de calle. La verdad, porque era precioso. Teniendo en cuenta de que no existe. Luego, otra desventaja, los slides, skates, como queréis llamarle, esos puntitos blancos que veis ahí llenos de mierda porque tienen pegamento y pues se le pega todo lo que coge. Básicamente, esto que usas para deslizar el ratón, obviamente, se desgasta, que da gusto en el Glasspad. Esto es un contra de calle, ¿vale? ¿Qué más? Es sensible a los rayones. Es decir, es más sensible que un mousepad normal a los rayones, pero no como creéis. Es decir, yo por ejemplo lo llevo teniendo, os lo puedo decir ya, más de 6 meses, no tiene ni un rayón y bueno, esto le ha pasado de todo. Así que no es tan sensible como creéis, o sea, como creéis, pero sí que es verdad que si tuviese un rayón creo que sería bastante peor en un Glasspad que en un mousepad, porque a lo mejor se notaría el relieve, visualmente, etcétera. Pero es mucho más resistente de lo que creéis. Y es más sensible a impactos que un mousepad normal. Eso era totalmente evidente. ¿Es demasiado sensible a impactos? Bueno, por mi experiencia no tanto como creéis, lo mismo, me vuelvo a repetir, pero obviamente va a ser muchísimo más sensible que a un mousepad normal, porque bueno, pues un mousepad normal es un trozo de tela que lo puedes doblar, puedes pegar lo que tú quieras y no le va a pasar absolutamente nada. Esto es un trozo de cristal que es totalmente rígido. Entonces esto sería como, bueno, pros y contras, pero vamos, que después, yo que sé, desliza, que da gusto. Veis que este no desliza demasiado porque mis slides son estos de aquí, ¿vale? Estos que estáis pudiendo ver por aquí, que por lo que tengo entendido no son ni speed ni control, que es eso de speed y control, creo que lo he mencionado antes, pero lo voy a volver a repetir. Los Glasspad pueden ser speed o control. Speed, básicamente, que no hay casi fricción, por lo que vas muy rápido. Todos los Glasspad, por lo general, son muy speed, pero este, aunque sigue siendo más speed que control, dentro de los Glasspad es de lo más control que os podéis encontrar, según tengo entendido. Yo os digo que no tengo ningún otro Glasspad para comparar, así que ya sabéis marcas. En la descripción tenéis mi correo de contacto y me podéis mandar para que haga otra review y los chavales o las chavalas vean la comparativa de uno y otro. Ya sabéis, marcas. Aquí estamos ready. En fin, seguimos. Los glides pasa lo mismo. Puedes pillar glides que sean más control o más speed. Estos por lo visto son punto medio. Es decir, ni speed ni control. Están ahí, ¿vale? Y es verdad que deslizan bien, pero tampoco es una locura, ¿vale? Podría deslizar muchísimo más. O sea, podéis ver 30.000 vídeos de gente que literalmente se pone a dar vueltas con el ratón. Y ya está. Para mí, sí lo recomiendo totalmente. ¿Tenéis ya un mousepad que es bastante bueno? ¿No os hace falta cambiarlo? No lo cambiéis. Cuando os haga falta, pues tomáis la decisión. Veis los pros, los contras. Si os pasa esto conmigo, si os pasa como a mí, que tenéis poca
sensibilidad y os queda ahí pegado al brazo, esto para mí es una locura. Es verdad que siempre os tenéis que poner esto. Te diría que es peor sin manga en el Glasspad que sin manga en el mousepad, pero si tienes la manga, esto es una delicia para mí. ¿Es una fricada? Sí, no le hace falta, yo creo que a casi nadie o a nadie, pero si podéis probarlo, para mí es una locura. ¿Qué más? Yo que sé, más fácil de limpiar, os va a durar mucho más. Sí que es verdad que suelen ser bastante más caros los Glasspad que los mousepad, pero es que os va a durar mucho más. En verdad es una inversión a largo plazo, por así decirlo. Estéticamente totalmente superior. O sea, yo a día de hoy no me veo con un mousepad normal. ¿Podría? Sí, pero me gusta mucho más un Glasspad que un mousepad, así que os recomiendo totalmente pasaros a Glasspad solo cuando os haga falta y pues teniendo en cuenta pues vuestros gustos y vuestras necesidades, por así decirlo. Así que nada, cualquier cosa dejármelo en comentarios. ¿Queréis ver una comparativa de un mousepad con un Glasspad, de otro Glasspad con este? ¿Queréis ver una review del ratón? Aviso que le va a caer por todos lados. Ayaz hace muy buenos productos, pero este es una excepción, la verdad que vaya chasco. ¿Queréis, yo que sé, del R75 ese que tengo por aquí? Cualquier cosa dejadlo en comentarios. Se agradece muchísimo que le deis un like, que comentéis, que os suscribáis. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.